bendiga también. Nosotros abrimos nuestra Biblia en el Salmo número 85. Salmos número 85, por favor. ¿Están conmigo, mis amados? ¿Sí? Oiga, estamos delante de la presencia del Todopoderoso. ¿No amerita eso una reacción más de acuerdo a ese entendimiento? ¿Sí? Porque dice la Biblia, ¿está alguno afligido entre vosotros? ¿Hay afligidos? ¿No? Pues algunos parece que vienen afligidos. Vamos, deje que el Espíritu de Dios y el poder de su palabra le levante, le anime, le fortalezca. ¿Está bien? Y que eso se manifieste. Es bien bonito. ¿Sabe qué? En un sentido bueno, el contagio de las cosas buenas son necesarias a veces. Entonces, si usted experimenta paz, gozo, alegría, manifiéstelo. Yo sé que somos toluquitos los aquí presentes y tenemos fama de ser fríos en correspondencia al clima. Alguien dijo, no, bueno, vamos a expresarlo, porque somos, sí, toluqueños, pero somos ciudadanos del reino de los cielos. Y eso está por arriba de que somos toluquitos. ¿Está bien? Amén. Salmo 85 del 1 al 6. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Padre, en el nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine. Dame de tu gracia, Señor, para hacerlo bien en este púlpito, para glorificar tu nombre, para que tu propósito se cumpla y que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos equipe, que tu palabra nos fortalezca, pero que también tu palabra nos instruya y corrija, porque siempre necesitamos todo esto, ser instruidos, pero ser corregidos. Padre, te lo pedimos con todo nuestro corazón y aparta de este lugar cualquier obra que no te agrade, física o espiritual. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerdo muy bien un viernes por la noche. Tenía a su servidor escasos días de llegar a Cristo Jesús. Y junto con otro amigo, muy amigos, en nuestra etapa antes de conocer al Señor, nos conocimos en la escuela, allá en la ciudad de Monterrey, coincidimos aquí en Toluca, nos comparten el Evangelio y nos entregamos a Cristo prácticamente en las mismas fechas. Y empezamos a asistir a las reuniones de la iglesia, queríamos conocer más de ese Dios que acabábamos de conocer, no entendíamos gran cosa, pero había fuego y alegría en nuestro corazón por haber conocido a Jesucristo. Y era viernes por la noche. Todavía teníamos ciertos hábitos e inercias de lo que personas jóvenes, sobre todo que no conocen a Cristo Jesús, hacen normalmente los viernes por las noches. Ya nos sentíamos incómodos con eso, ya estábamos batallando con eso. Y en eso mi amigo le llama, omito los nombres porque al segundo que voy a lo di fue muy conocido aquí en la comunidad, y le llama por teléfono mi amigo a su amigo. Y le dice, qué bueno que me llamaste, porque tengo una pistola en mi mano y me voy a quitar la vida. Y entonces mi amigo, el recién convertido, le dice, no, espérate. No sabía el qué decirle, tenía días de conocer a Cristo apenas. Pero el mensaje le comparte esto: no te suicides, no te quites la vida, ven mañana a una reunión. Y después de escuchar lo que se dice en esta reunión, ¿te quieres quitar la vida? Pues allá tú. Y entonces al día siguiente este joven en crisis existencial, tanto que quería quitarse la vida, va a la reunión de jóvenes de la iglesia y se entrega a Cristo Jesús.
Y lo que Satanás tenía destinado para su muerte, el Señor lo revirtió y lo destinó para vida. Y este joven se convirtió en un tremendo evangelista aquí en la ciudad. No es como ahora Toluca. En aquel tiempo el lugar más, digamos, popular y concurrido de orden social en la ciudad, ¿dónde cree que era? A ver si se acuerdan los de mi época. Era el Vips que había allí, no sé si exista todavía, allí en lo que ahora es Walmart. Antes era, creo que era Blanco, no me acuerdo qué tienda era. Bueno, este muchacho llegaba a ese restaurante y se ponía a predicarle a toda la gente y le regalaba trípticos evangelísticos, y a quien le daba chance oraba por él. ¿Y qué cree que ocurría? Incluso manifestaciones demoníacas en la calle afuera de ese lugar. Y ese muchacho, lleno del Espíritu de Dios, hacía cosas tremendas. Creo que es un buen ejemplo, una buena ilustración de lo que es una persona que está avivada por el Espíritu de Dios. Una persona que ha pasado literalmente de muerte a vida. Y esa vida, mis hermanos, no se puede contener. Es una vida que cuando está en uno, naturalmente fluye hacia los demás. Evangelizamos a una muchachita, bueno, ya una no tan muchachita, una jovencita, acepta a Cristo Jesús, y a partir de ese momento hablaba de Cristo, y en su casa un día la callan, le dice: ya deja de hablar de eso. Dice: ¿cómo callarme de aquello que se me sale naturalmente, que es la vida de Dios? Aquí el salmista, en el salmo que acabamos de leer, está alabando al Señor por una gran liberación que ha traído a su pueblo. El pueblo ha pasado tiempos de cautiverio, pero claramente el salmista nos dice: Señor, ya apartaste tu ira y ahora viene el tiempo de libertad y de restauración. Pero quería más el escritor, que ciertamente representaba al pueblo, porque en el versículo número 6, aun cuando ya han sido libertados del cautiverio y regresados a la posesión de sus bienes, dice el versículo 6: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? He comenzado una serie que he llamado El avivamiento que viene, y le confieso que no sé cuándo voy a terminar. Lo hago por 3 razones. Número 1, hablar del tema del avivamiento. Número 1, porque su servidor quiere más del Señor. Pero ese es problema tuyo, Gabriel. Le aseguro que usted también quiere más de Dios. Y si usted hace un análisis serio, responsable de su vida, estoy segurísimo que casi la mayoría se puede identificar conmigo. Veo mi vida, veo la palabra y digo: no, yo necesito más de lo que la palabra dice que puedo tener y que Dios me quiere dar. Necesitamos estar avivados. Conteste, no vaya a ser el Señor y le tenga algún recado. Necesitamos estar avivados, llenos de la vida de Dios fluyendo en nosotros. Otra razón por la cual la iglesia debe ser animada a subir, vamos a decirlo así de una manera simple, de nivel en su relación con el Señor, es porque hay una gran necesidad a nuestro alrededor. Esto que escuchamos de Uvalde y anteriormente creo que fue en el estado de Minnesota, no recuerdo dónde, las matanzas que cada vez son más comunes en Estados Unidos, y bueno, ¿qué decir de México? Tantos problemas de violencia, de injusticia, de pobreza, de vicios están ocurriendo en nuestra nación. Es una buena razón por la cual la iglesia debe procurar y buscar, ansiar estar llenos del poder de Dios para hacer o ejecutar el llamado que tenemos, ser luz y sal en nuestra comunidad. La tercera razón por la cual me es importante que estudiemos, que meditemos, que nos sumerjamos en el tema del avivamiento es que, mis hermanos, Cristo Jesús, claramente la Escritura dice que vendrá por una iglesia avivada. Así lo dice Efesios capítulo número 5. Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. También está profetizado un gran tiempo de
negar la fe. Se le conoce con la palabra apostasía. Entonces habrá un gran sector del cristianismo que cuando venga Cristo Jesús habrá apostatado de su fe. Habiendo conocido a Cristo Jesús antaño, ahora le dieron la espalda y ya no quisieron más del Señor, aunque quizás nominalmente se van a ostentar como cristianos. Pero junto con esa realidad profetizada, también, repito, la Escritura dice en Efesios 5 que Cristo viene por una iglesia gloriosa. ¿Y qué significa que una iglesia sea gloriosa? No puede ser otra cosa más que la manifestación de la gloria de Dios en medio de ellos. Por aquellos que quizás no vinieron la semana pasada, y si vino no le va a hacer mal, deme un par de minutitos para hacer un resumen del tema que comenzamos hace 8 días. La palabra avivar en el original significa venir a la vida, revivir de la muerte, restaurar una vida, causar que algo vuelva a florecer, que algo se encuentre en estado saludable, vigoroso y óptimo. Todo eso significa el término avivado, estar avivado. Resolvimos 3 preguntas. ¿Qué es un avivamiento? Segunda, ¿cuándo es que podemos darnos cuenta que nos surge un avivamiento personal y como iglesia? Y tercero, ¿cómo tenerlo? ¿Qué es un avivamiento? Lo vuelvo a decir, es un aumento de los sinceros deseos por nuestro Señor Jesucristo, es un aumento del deseo por su palabra, es recobrar la valentía para testificar de Él. Un avivamiento se caracteriza por muchas conversiones, vida pura, vida santa, adoración libre con gozo, un renovado compromiso con el evangelismo y con las misiones. Cuando Dios se mueve y le permitimos hacerlo, Él trae avivamiento a nuestra vida, trae avivamiento a nuestra iglesia, a nuestra casa, y eso se contagia incluso a la comunidad. Un avivamiento pues trae un aire fresco a los fundamentos de nuestra fe. La oración se transforma en algo que está ahora apasionada. La adoración es una necesidad. Leer la Biblia es algo que no puedes postergar, y además uno quiere que otros lo experimenten. A través de la historia yo les comenté que ha habido muchos momentos en los cuales podemos identificar que ha habido esta clase de fenómenos espirituales, incluso de tipo social, que se les conoce como avivamiento. Y claro, los más importantes están en la Biblia, lo sabemos, y yo le comenté algunos avivamientos más recientes en los siglos XVIII, XIX y XX. Le hablé del gran avivamiento de Gales, presidido por un jovencito de nombre Evan Roberts. Cosas tan curiosas, ¿verdad? Ocurrieron en Gales, que incluso las personas dejaron de ir a los teatros, cerraban los domingos los negocios para que el dueño y los empleados fueran al culto, y un fenómeno social impresionante cuyo fundamento era la obra del Señor, el avivamiento de Gales. Pero ahora le voy a platicar rápidamente del avivamiento en la calle Azusa, en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, que comenzó en 1906. Y tengo aquí un buen párrafo, pero cuestión de tiempo no lo leo, se lo resumo. ¿Qué caracterizó este avivamiento? Primero, Dios levantó a un predicador afroamericano, William Seymour, que empezó a releer la Escritura, particularmente el libro de los Hechos, y se dio cuenta que la iglesia podía experimentar los dones espirituales. Eran cristianos consagrados, creían en la Escritura, pero pensaban que la manifestación y la obra del Espíritu Santo era para tiempos pasados. Entonces él empieza a predicar en los lugares donde le daban oportunidad para hacerlo, de que los dones espirituales eran también para nuestros días, que Dios seguía sanando, bautizando con su Espíritu Santo, etcétera, y lo corren de la iglesia donde pertenecía por predicar eso. Y bueno, él empieza a predicar donde hay oportunidad. El caso es que llegan a una bodega abandonada, creo que había sido un establo, en la calle Azusa, así se llamaba la calle, no sé si sigue existiendo, calle Azusa.
y ocurre la visitación del Espíritu Santo. Entonces lo que él ya había predicado antes, ahora lo empiezan a experimentar. Y bautismos con el Espíritu Santo, sanidades físicas, restauraciones, y ahí se enciende una llama que incluso, mis hermanos, se difundió por todo el mundo y resurge el movimiento pentecostal, es decir, con la obra del Espíritu Santo en la iglesia, que hasta el día de hoy ha producido la mayor cantidad de cristianos, de creyentes llenos del Espíritu Santo. Y le digo algo, usted y yo, aunque no tenga la información suficiente, pero yo se lo informo, usted y yo somos producto de ese gran avivamiento de 1906 ocurrido en la calle Azusa. También hablamos de que necesitamos un avivamiento y hay señales que evidencian tal necesidad, y dijimos: cuando nuestro amor por el Señor se ha enfriado, cuando hay indiferencia ante las cosas de Dios, cuando sentimos sequedad espiritual. Y empezamos a resolver, mejor dicho, bueno, ¿y cómo avivarnos? ¿Cómo es estar en ese nivel que la Escritura dice acerca de lo que es el cristiano normal? Porque ahora resulta que el cristiano normal es aquel que alaba con gozo, que adora con libertad, que ora por enfermos, que ora en lenguas, que está comprometido con la obra del Señor. Uno dice: ay, eso es extraordinario. La Biblia dice que es el cristianismo normal, debería ser lo cotidiano. Así es que, ¿cómo avivarnos? Y hace 8 días dijimos, número 1, estar conscientes de algo. Y utilicé intencionalmente el término consciente de mi miseria espiritual. ¿Se acuerda? ¿Quiénes estuvieron los 8 días, por cierto? Le estoy dando un repasito. El resto no pudo venir. Ojalá pueda oír la predicación para que siga esta secuencia ahí en YouTube o en Facebook. Conscientes de nuestra miseria espiritual. Todos sabemos cuando carecemos de algo, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Ahora mismo uno puede tener conciencia: a ver, me falta esto, me falta aquello, me gustaría tener aquello. En el orden espiritual es exactamente similar o igual. Conscientes de mi miseria espiritual. Segundo, dijimos arrepentirnos. Explicamos lo que es el arrepentimiento bíblico. Señor, tú estás bien, yo estoy mal y tengo que hacer algo al respecto. Me voy a alinear a tu voluntad. Y hoy quiero hablar de otra acción que nos orienta a eso que yo estoy llamando avivamiento. Porque en verdad, mis hermanos, Dios quiere avivarnos. Dios te quiere avivar. Nada más, pues gracias por los 10 amenes que están aquí respaldándome con lo que yo estoy diciendo. Pero Dios te quiere avivar. Dios te quiere levantar. Dios te quiere ayudar a que vivas en la dimensión del Espíritu de Dios. Así es que hoy hablaré de una tercera acción. Llevamos 2 anteriormente: estar conscientes de nuestra miseria espiritual. Número 2, arrepentirnos. Pero hoy hablaré de una tercera: desearlo. Desear el avivamiento. Dale un pellizquito santo y a tu esposita para que se despierte, mi hermanita. Sí, porque a veces el cansancio del sueño pues nos roba lo que Dios nos quiere hablar. Desear un avivamiento. De eso voy a hablar el día de hoy. Desear un avivamiento. Escucha muy bien, este es un principio fundamental. Ayer, prácticamente todo el sábado, estuvimos mi esposa y yo en una capacitación que se da de vez en vez, de un ministerio que está enfocado a la educación. E invitaron a 2 personas de talla mundial, muy reconocidos. Una de ellas, una doctora en neurología. Es una mujer que le invitan a programas tipo como los de, ¿cómo se llama la señora negrita en Estados Unidos que tiene un programa muy popular de Oprah? Es gente que se mueve en ese nivel. Y daba algunas cosas bien interesantes, algunos de los conferencistas, y decía: lo que define a una persona es lo que desea y lo que ama. Y esta conferencista decía que esta declaración era algo que la Universidad de Harvard estaba confirmando, afirmando y ahora comunicando. Lo que nos define, mis hermanos, es lo que deseamos. Los deseos son bien poderosos.
Lo que amamos y deseamos va a definir la dirección de nuestra vida. No puede operar de otra manera. Así fuimos diseñados. Es decir, que mi deseo me llevará a donde quiera llevarme mi deseo. Te quiero voy a hablar un poquito más de esto, pero hacía manera de inquietarte, de provocarte alguna santa incomodidad. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Qué tanto deseamos a Dios? ¿Qué tanto deseamos a Dios? Bueno, vamos a decirlo en forma personal. ¿Qué tanto yo deseo a Dios? Déjeme decirle algo que yo he observado en el transcurso de los años, y usted también. Algunos desean de Dios solo lo suficiente. Lo suficiente para no estar tan mal. Deseamos a Dios lo suficiente al nivel que me garantice de que no me mande al infierno. Tengo un poquito de suficiente asistencia a las cosas de Dios, por ejemplo, en la iglesia. Hago lo suficiente de buenas obras para callar mi conciencia, y al menos pues dicen que soy cristiano, pues debo evidenciar algunas cosas que dejen ver que soy cristiano. Ok, hago lo suficiente al punto de no afectar mi conciencia, suficiente para que Dios no me moleste en mi confort, en mi comodidad, en mis pasatiempos, en mis intereses, en cómo me gusta vivir. Así que con Dios, muchos lamentablemente, creo que hoy no vinieron, digan conmigo amén, hacen solo lo suficiente. Como que les gusta llevársela nadando de a muertito. Y literal, es posible que estén muertos, espiritualmente hablando. El problema de vivir una vida así es que nuestro Señor Jesucristo, el más interesado en nuestro bien completo, integral, pero espiritual, es que Él no quiere que estemos así. De hecho, Él aborrece una condición así de cualquiera de sus hijos. Apocalipsis capítulo número 3 claramente nos lo enseña. Veamos esa porción de la Escritura. El último libro de la Biblia, y para su servidor el que más le gusta, se lo confieso. A mí me gusta mucho el libro de Apocalipsis, lo he leído un montón de veces y sigo con algunas interrogantes interesantes, pero ¿cómo me motiva este libro? Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 en adelante. Yo conozco tus obras. O sea, el Señor sabe cuando necesitamos un avivamiento, ¿verdad, mis hermanos? Acuérdense, estoy hablando de los deseos. No se le olvide este principio. Lo que la Biblia ha dicho todo el tiempo, los científicos de la conducta humana, como Harvard, dicen: hemos descubierto esto. Las personas harán lo que desean y encaminarán su vida a sus deseos. Pero el Señor nos dice: yo conozco tus obras. El problema de esto que acabo de describir, eso de querer lo suficiente de Dios como para que no le muevan, así está bien, es que el Señor dice: ojalá fueras, yo conozco, que ni eres frío ni eres caliente. Y el Señor dice: bueno, ojalá fueras una u otra cosa, frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, el Señor va a hacer algo que, le confieso, no le gusta hacer. Porque vomitar no es agradable. Hoy en la mañana la más pequeña de mis hijas, Paulina, que le encanta en el ministerio, estar en el ministerio, sirviendo al Señor en el ministerio de la alabanza, pues ayer algo le hizo mal y amaneció toda con dolor de estómago, con náuseas, etcétera, etcétera, y con ganas de… ¿Ya almorzó, por cierto? ¿O acaba de almorzar? Bueno, es que yo estoy usando una palabra muy bíblica, ¿verdad? Vomitar. Vomitar. Te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque tú dices: yo estoy bien, yo soy rico, me he enriquecido. En realidad, así como están las cosas, están súper, no tengo necesidad de nada. Pero el Señor dice: mira, no sabes que eres, oiga,
¿Sí lo dice así la Biblia? Digo, porque si vamos a la red y vemos las tendencias de las predicaciones que fluyen en la red, esto ofende, esto es molesto, mejor no hay que predicar de eso. Pero ¿qué cree? Que es el sello, el último capítulo de la historia de la redención, el libro de Apocalipsis, es importantísimo. Y nos está diciendo el Señor: ¿no sabes que tú eres A ver, ayúdeme a encontrar una palabra sinónimo de desventurado. ¿Le parece desgraciado? Está feo, ¿no? Pero ¿qué es alguien desgraciado? Que se suelta de la gracia, ¿no? Que le falta la gracia. ¿Qué pasó, pastor? Miserable, pobre, ciego, desnudo. Pero algo hermosísimo que tiene nuestro Dios es que Él, en este momento de la etapa de la redención que Él está ejecutando, no vino a condenarnos, vino a salvarnos. Vendrá el tiempo del juicio y de la condenación, pero ahora el Señor todo lo que está haciendo es buscando nuestra restauración, nuestra salvación. Por eso el Señor dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, o sea, las riquezas de Cristo, para que seas rico. Cómprate vestiduras blancas, que en la mayor parte de la Escritura significa pureza, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, como fue descubierto. ¿A qué le suena esta frase? Vergüenza de tu desnudez. A ver, eche a andar ahí su músculo bíblico. Vergüenza de tu desnudez. ¿A qué le apunta? A Adán y a Eva. Y unge tus ojos con colirio, así como le pasó a mi hermana Sarita, ¿verdad? Que vino un colirio del Espíritu Santo a sanar su vista, sus ojos, para que veas, porque a veces no vemos, mis hermanos. A veces incluso podemos tener el hábito devocional de la lectura bíblica diaria y no vemos lo que Dios quiere que veamos. Es posible que en este momento, de hecho muy posible que en este momento que estemos leyendo este texto, alguno que sabe, porque no es tontito, ¿verdad?, que no está bien delante del Señor como Dios quiere que esté, esta misma palabra no le esté impactando nada. ¿Por qué? Porque sus ojos están sucios, están empañados. Necesitan el colirio del Espíritu Santo, el colirio de la palabra del Señor. Unge tus ojos con colirio, ¿para qué? ¿Para qué? Vea, o sea que podemos estar en un estado donde no vemos. Y el Señor argumenta claramente por qué hace esto. Yo reprendo y castigo a todos los que me caen gordos. ¿Sí dice así el texto? Yo reprendo y castigo a todos los cabezones por sonsos. No, ¿verdad? Jamás oiremos del Señor decir eso, al menos no en la Escritura se muestra ello. Pero yo reprendo, castigo ¿a quiénes? A los que amo. ¿Cuántos padres de familia están aquí presentes? Levanten la mano, por favor. Muchos. ¿Qué hace con sus hijos cuando van mal? Los reprende y los castiga, ¿sí o no? Hasta instintivamente lo hacemos porque es para su bien. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Pero no para ahí el Señor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Este texto que utilizamos tanto para compartir a personas que no conocen a Jesucristo, en realidad es para cristianos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Entonces, ¿dónde está Cristo en la vida de ese cristiano? ¿Adentro o afuera? Afuera. Y cenaré con él. Intimidad, amistad. Y él conmigo. Pero no se detiene ahí el mensaje de Jesucristo. Al que venciere, porque va a implicar una lucha, una batalla. El Señor está de nuestro lado para ganarla. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono.
Esto está tremendo, piénsenlo por un momento, por favor. Estaba tibio, indiferente, presa de sus deseos humanos versus los deseos de Dios. Era un miserable, era un ciego, era un pobre, era un desventurado, pero el Señor quiere llevarlo a que reine con Él y se siente en su trono. Solo nuestro Dios hace algo así. Yo espero ser hábil, tener la gracia de Dios para comunicarle lo que pienso Dios quiere hacer con nosotros. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros, mis hermanos, tenernos preparados para ese tiempo. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora haga conmigo un ejercicio, tóquese los oídos, por favor. A ver, ayúdenme, tóqueselos. ¿Sí tiene oídos? Pero aquí habla de que el que tiene oído oiga el mensaje del Espíritu Santo. Qué padre, ¿verdad? Desearlo, desear el avivamiento, desear un avivamiento. Pero le tengo otra noticia. Si no es por la obra del Espíritu Santo y el impacto de la palabra, es imposible que queramos, que deseemos un avivamiento. Así es. Romanos capítulo número 8, Romanos 8, versículo número 7. Le voy a decir por qué no es natural que deseemos un avivamiento. Podemos ejercer la voluntad para quererlo, pero tenemos un enemigo terrible. ¿Ya está conmigo? Versículo 7, 8:7, Romanos. Por cuanto los designios de la carne, o sea, los deseos de la carne, los deseos de nuestra humanidad, son enemistad contra Dios. Porque además dice, ni se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Nadie por sí mismo puede acercarse a Dios si Dios no toma la iniciativa. Nos ocurre así con la salvación. Nos ocurre también en nuestro estado espiritual, en cualquier nivel que se encuentre. Tenemos una tendencia muy fuerte todos. Nos gusta hacer lo que queremos, lo que nos complace, lo que nos interesa, lo que nos causa placer. Tenemos una tendencia de evitar las demandas y las exigencias de Dios, porque esas a veces exigen todo. Y como dije hace un momento, prefiero llevármela nadando de a muertito. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución está, mis hermanos, en la palabra y el Espíritu. ¿Qué sí puedo hacer? Meterme con el Espíritu Santo, meterme en la palabra. Que la palabra haga toda la obra de renovación y transformación por lo cual ha sido enviada. Nos decía esta experta neuróloga, neurocientífica incluso, que tiene muchos libros, se apellida Leaf Leaf, olvidé su nombre, muy popular ahora. Nos decía, Harvard ha hecho otro descubrimiento. Y cuando ella estaba enseñando, yo dije, ella lo dijo claro en cierto momento en su charla, dije, pues esto siempre ha estado en la Biblia. Hay una sola cosa que nos renueva la mente para desear a Dios: la palabra del Señor. Romanos, sigamos ahí en capítulo número, ¿cómo estamos de tiempo? Ya voy a concluir. Romanos capítulo número 12, por favor. Romanos capítulo número 12. Versículos, y de hecho nada más el 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento, para que comprueben
¿Cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? Algunos, ¿verdad?, hábiles en comunicación, acuñan frases interesantes, útiles en ciertos contextos. Y una muy popular es esta: ¿quieres cambiar tu manera de vivir? Cambia tu manera de pensar. Pero la única manera, mis hermanos, de cambiar conforme a la voluntad de Dios de manera de pensar es en la palabra. Y entonces esta doctora nos decía ayer al grupo, ahí que éramos más de 1000 personas, decía: bueno, es que los descubrimientos ahora nos llevan a entender algo, que sí se puede cambiar estructuras en el cerebro y resolver lo que ahora se conoce como traumas. Y esta doctora es de la postura médica que dice: los medicamentos no resuelven los traumas, los medicamentos no resuelven ese tipo de problemas emocionales. Lo reserve, y lo explicó muy bien, no le entendí de todo, le confieso, mediante un proceso que la persona puede hacer para ser renovado y restaurado y salir incluso de problemas de angustia, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando decía eso, yo decía: pero el Señor nos la puso más fácil a los cristianos, porque la palabra de Dios es uno de los efectos que nos causa. La palabra de Dios dice acerca de sí misma que es una espada de 2 filos, corta al entrar, corta al salir. ¿Hasta dónde penetra la palabra del Señor? Dice que penetra hasta lo más profundo del ser, los huesos, los tuétanos, pero además dice que penetra al espíritu y al alma. Con cierta frecuencia, bueno, no, eso no es cierto. A veces vienen a consultarme a su servidor personas que están en estados emocionales terribles, tremendos, y están medicados y están tomando cosas para salir de eso. Y yo les digo: ¿sabes qué? Pues mira, yo ni soy médico, ni soy psicólogo, ni siquiera soy consejero profesional. Yo soy pastor, soy cristiano, y sé lo que la palabra de Dios puede hacer en tu vida. Y lo único que puede hacer, mis hermanos, son 2 cosas, ¿verdad? Biblioterapia y oración. Pero ese siempre ha sido el método de Dios para nosotros. Entonces, si mi deseo muy humano, muy natural, muy de la naturaleza pues humana, me está llevando en una dirección, es la carne, que no quiere nada con Dios. Yo, que tengo conciencia como hijo, como hija de Dios, sí puedo hacer algo. Puedo intencionalmente sumergirme en la palabra abiertamente, a corazón abierto, y decirle: Señor, haz tu obra en mí y renuévame y cámbiame y transfórmame y dame una nueva mente, porque no quiero lo que estoy viviendo hasta te doy gracias, porque es que se cumple la Biblia, mis hermanos. Dice la Escritura, nuestro Dios ya nos dio a Jesucristo, y avanza el pastor, bueno, sí fue pastor, aunque él no dice que lo fue, Pablo dice: si el Señor ya nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? En otra parte dice el apóstol Pablo a Timoteo, en un contexto de hablándole a los ricos materialmente hablando, y les dice: pero el Señor nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Entonces, Dios tiene un buen deseo para nosotros. Quizás ahí algunos estamos atorados, tenemos miedo del deseo de Dios para mi vida, y por eso mejor no le entro. Pero te lo voy a repetir: si ya nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Y además el Señor nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Yo te quiero desafiar a que hagas los deseos de Dios tus deseos, los deseos de Dios tus deseos. Y aquí en mi bosquejo tengo tanto que comunicarles, pero quiero detenerme aquí. Quiero nada más que sea el Señor, que sea su palabra, quien ponga, y hace 8 días se lo dije con toda honestidad, yo voy adelante en la fila, que ponga el Señor el dedo en la llaga. Porque lo peor que sería que yo hiciera, y estoy hablando de mi persona, es conformarme al estado de cosas presente. Proverbios capítulo número 4, creo, dice que la vida del justo es como la luz de la aurora,
que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces yo digo, ¿a poco ya estoy en el nivel del día perfecto? No, entonces mi vida tiene que ir en aumento. Confrontar pues lo que deseo con los deseos de Dios. ¿Cuál sería el objetivo del Señor, de la palabra, de una predicación? Es orientarnos, enfocarnos al reino de Dios. Por nuestro enfoque en el reino de los cielos, no en mi reino, esa es mi naturaleza, sino en el reino de Dios. Ese es el gran desafío. ¿Necesitamos un avivamiento, mis hermanos? Piense lo que va a responder. Vamos a hablar del nivel individual, personal. Tú necesitas, o sea, le puedes decir, Señor, te puedes identificar con dos ideas. Una, Señor, pues ¿para qué me hago? Necesito que me avives. ¿Por qué Pablo le diría, y era parte del bosquejo, pero ya no quiero tomar de su tiempo, por qué Pablo le dijo a los efesios: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos? Pero eran cristianos. O sea, entendemos, ¿verdad?, la doctrina de la muerte espiritual, la separación de Dios, la salvación, entendemos muy bien eso. Pero ¿por qué le dice a una iglesia que tiene revelaciones impresionantes del Espíritu de Dios que quedaron plasmadas en ese hermoso libro que conocemos como la carta a los Efesios? ¿Por qué el Señor le dice a ese cristiano, a esos cristianos: despiértate de los muertos, levántate? No, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Por qué se lo habrá dicho? Porque suena bien bonito, ¿no? Y porque debe quedar en la Biblia ahí registrado algo padre, así como había un cierto nivel de muerte espiritual. Pero es bien padre porque le dice: levántate. O sea, un muerto solito no se puede levantar. Entonces, ¿cómo está eso? Es que tenemos vida en Cristo Jesús. No estamos muertos realmente, pero a veces andamos como muertos. Si no, sonaría raro, ¿no? Muerto, levántate. Pues solamente Cristo Jesús, ¿verdad?, puede hacer eso con Lázaro. Pero ahí en ese pasaje está hablando de voluntad. Está apelando a la voluntad. A ver, tú que andas como muerto, levántate. Levántate. Y cierra esa parte de la escritura: y te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo. Termino compartiéndole también por qué estoy hablando de este mensaje. Porque ya de manera particular para la iglesia, para esta iglesia, dos personas con autoridad del Señor nos han dicho, quizá discerniendo lo que yo espero que seamos todos, pero con todo respeto se lo digo, sospecho que no somos todos, pero la meta es que seamos todos. Y discerniendo quizá lo que anhelamos, decía una de las visitas recientes: iglesia, prepárense porque viene un avivamiento para este lugar. Cuando avivamiento, a ver, ¿pero qué significa todo eso? Ok, Señor, lo tomamos en fe. Enseguida regresa, bueno, no enseguida, no regresa, sino viene la otra persona que invitamos y el Espíritu Santo, ¿verdad? El tema, el Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Y yo le dije a esta pastora, ya en otro contexto, en privado: bueno, ¿qué sigue después de esto? Nutran el altar, porque en el altar hace cosas Dios. El altar es un lugar de encuentro con Dios, el altar es un lugar de rendición, el altar es un lugar de sacrificio, el altar es un lugar de adoración. Activen el altar. ¿Quieren acompañarme en ese proceso de buscar ese avivamiento, mis hermanos? Ojalá yo tuviera un relojito y le dijera: ¿saben qué? El 5 de julio del 23, ¡pum!, va a caer el avivamiento. Eso nunca ha pasado. Ni a los discípulos Jesús les dijo cuando el Pentecostés: ustedes váyanse a orar, esperen en Jerusalén, ser investidos de poder de lo alto, la promesa del Padre. ¿Qué hicieron los discípulos? Ok, vamos a hacerlo, vamos a esperar la promesa del Padre en oración.
pero en algún punto tenemos que empezar, dar el paso. ¿Lo quieres dar? ¿Lo quieres dar? A ver.